Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Porque Alexia no te escuché muy bien, se te escuchan recortados. Quiero saber si me escuchan bien. Sí, doctor, se le Buenas escucha. noches, doctor. ¿Se le escucha bien? Sí, doctor, sí se le escucha. Buenas A noches. ustedes no los escucho bien. Déjenme un segundo. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, se le Sí, escucha bien, doctor. doctor. Ahora los escucho bien a ustedes. Era un problema de mis audífonos. Así que tranquilos, ya está. Denme un segundo para ponerles la pantalla. ¿Cuántos alumnos son? Porque solamente hay 87. ¿Cuántos alumnos son? 120 aprox. Ya, son 6:30. Vamos a empezar, ¿ya? Porque el tema es un poquito largo. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, porque este tema también ya lo han revisado. Entonces creo que vamos a hacer solamente una revisión rápida, pero lo importante acá es que ustedes sepan, como siempre les digo, ustedes lo que tienen que saber es detectar, porque cuando ustedes sean ya médicos de atención primaria, es lo que nos va a importar que ustedes hagan, que detecten. Muy bien, entonces buenas tardes con todos. Primero pedirles las disculpas del caso, no pude, a las 2 de la tarde tenía otras actividades. Felizmente los tutores aceptaron que pase a las 6:30, así que vamos a empezar el tema, que es un tema que me gusta mucho, particularmente a mí, que son las vasculitis sistémicas primarias. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Primero vamos definiendo qué es vasculitis, ¿no? Las vasculitis son la inflamación de los vasos sanguíneos, es algo, una definición bastante simple. Pero es algo importante acá, que hay un daño estructural que lleva a isquemia, y esa isquemia lleva a una necrosis. ¿Y cuál es la importancia de saber, digamos, el tamaño del vaso? Porque cuando yo sé qué tamaño de vaso está afectado, o al revés, yo veo la manifestación clínica, yo voy a sospechar el tamaño del vaso, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, veo una púrpura palpable, con eso yo voy a sospechar si es que tengo un vaso pequeño, si es un vaso mediano o un vaso grande. Entonces la púrpura me hará pensar un cierto tipo de compromiso. Entonces, eso nos va a ayudar mucho por eso. Según la distribución de órganos afectados o de áreas afectadas, yo voy a saber el tamaño predominante del vaso sanguíneo afectado y así voy a poder hacer mi diferencial. Eso lo han visto ustedes en otras cosas. Por ejemplo, cuando han visto artritis. Si tienen una monoartritis, si es aguda o es crónica, les ayudará a algún diagnóstico. O igual, cuando han visto lumbalgia. Si ustedes tienen una lumbalgia crónica, depende del tipo. Si es una lumbalgia mecánica o inflamatoria, tendrán diagnósticos diferenciales. Entonces, eso es importante para que ustedes sepan, según la manifestación clínica, qué tamaño de vaso sanguíneo está afectado y así ustedes hacer los diferenciales. La clasificación es primaria y secundaria. Las sistémicas primarias son las que vamos a ver nosotros y las secundarias, como dice su nombre, son secundarias a otro proceso. Por ejemplo, las enfermedades difusas del tejido conectivo. El lupus puede tener vasculitis, por supuesto. Puede tener vasculitis cerebral, puede tener vasculitis cutánea, pero no es una vasculitis sistémica primaria, es una vasculitis secundaria del lupus. Las infecciones pueden hacer cuadros de vasculitis, el cáncer puede hacer algunas vasculitis como paraneoplásicos inclusive. Por ejemplo, hace poco hemos tenido una paciente con poliarteritis nodosa que ahora tiene cáncer de pulmón y tiene un tremendo cáncer de pulmón. Entonces es un cuadro paraneoplásico. Entonces, justo hoy día discutíamos con mi grupo sobre la poliarteritis nodosa. Estuve en un congreso donde un médico sugiere que la poliarteritis nodosa no existe como causa, no existe como primaria, sino que son causas secundarias y que probablemente no va a existir ya en algunos años la poliarteritis nodosa primaria, mientras que otro médico argumenta lo contrario, dice que sí, que la gran mayoría parece que está yéndose hacia un secundario, pero aún existen los primarios. Yo me voy más hacia ese lado, o sea, yo creo que sí existen los primarios, vemos esos pacientes, tienen una diferente forma de evolucionar en el tiempo, a diferencia de las secundarias, y eso lo vamos a hablar más adelante.
Ahora, les pregunto a alguien, a ver acá que tengo una lista de 96 pacientes, perdón, 96 alumnos, vamos a hacer al azar. Ajá, ya me tocó Eduardo Mesa. Eduardo, prende tu Sí, micro, por doctor. favor. Hola, Eduardo. Si tú ves al inicio vasculitis, dice inflamación de los vasos sanguíneos, hay un daño estructural, isquemia y necrosis, ¿no? Sí, Hola. sí, sí. Entonces, cuando tú has visto esclerosis sistémica, hay Raynaud. El Raynaud es una vasculitis y el Raynaud puede causar necrosis, ¿no? Entonces es una vasculitis, Es una manifestación principal de la esclerosis, pero es característica. vasculitis Puede tener implicación. o sea, es vasculitis. Ujú, claro, se ve afectado los dedos de las manos al contacto de agua fría. Ya. Según Eduardo, es una vasculitis. Alguien que esté de acuerdo, que esté en contra. Si nadie, a ver, Luis André levantó la mano. Doctor, no es un vasoespasmo al contacto de frío, no, no es una inflamación, sería solo una vasoconstricción forzosa por un, No forzosa, digamos que es una por un estimulador. vasoconstricción exagerada, Sí. ¿no? Es una vasoconstricción exagerada, pero acá, ¿cuál es la diferencia? El Raynaud, por ejemplo, en un paciente con una esclerosis sistémica, ¿cuál es la diferencia? Porque el Raynaud te puede llevar a necrosis, pero eso no es una vasculitis. ¿Alguien? Que son Pregunto. hiperexcitables de las arterias, doctor. ¿Quién habló? Levanten Eh, la mano, por favor. A ver, preguntamos entonces. Voy al azar, encuentro por acá, según el mouse, a Cenine Ruiz. Sí, doctor. Hola, sobre la pregunta que hice. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañero que dijo que el fenómeno de Raynaud es una vasoconstricción de los vasos, más ¿Pero es no inflamación. vasculitis? No entraría en la definición de vasculitis. Pero tu compañero dijo que sí era vasculitis. Ah, no, no, mi segundo compañero. Ah, ok. Muy bien. Y si tú, Cenine, te acuerdas de esclerosis sistémica, ¿cuál es, digamos, el principal evento fisiopatológico en la esclerosis sistémica? Cenine. Sí, doctor. ¿Mm? Em, la Ok, esclerosis, ¿cómo se llama? Del tejido conectivo, cuando se acumula mucho, como que se esclera. por ahí, por ahí. A ver, Mayrin Guillén. Mayrin, no está Mayrin. Entonces vamos con Britney Vera. O Britney, no sé, Britney, tampoco está. Samantha Ugolotti, Sí, doctor, se refiere a la proliferación de fibroblastos, que puede haber un exactamente, depósito de colágeno. exactamente. La diferencia es que en la vasculitis va a haber una inflamación del vaso sanguíneo, es decir, va a haber proliferación de células inflamatorias en el vaso sanguíneo. Y eso, al causar un proceso inflamatorio, va a generar una obliteración de este vaso. La diferencia con la esclerosis sistémica, en el cual el Raynaud, recuerden, es un signo centinela, lo que va a pasar es que no hay una inflamación del vaso sanguíneo, eso no está sucediendo ahí. Lo que está pasando es una proliferación de fibroblastos. Y esta proliferación de fibroblastos está generando unas fibras de colágeno y está obliterando el vaso sanguíneo. Pero no es un proceso inflamatorio. Entonces, este no es una vasculitis. El Raynaud no es una vasculitis, no es una vasculopatía, que es diferente. Entonces, tengan mucho cuidado. Eso quizás puede venir en su examen, no lo sé. Entonces tengan mucho cuidado con esa interpretación. Muy bien, gracias. Lucía creo fue, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, ¿cuándo sospechamos que un paciente puede tener vasculitis? Hay que tener en cuenta esto. Primero, síntomas constitucionales. Fiebre, malestar, mialgias, artralgias, baja de peso, sudoración.
¿Qué más? Disfunción de un órgano o disfunción multiorgánica. Porque hay pacientes que hacen solo piel, por ejemplo, o hay pacientes que solo hacen riñón, o hay otros que hacen riñón, pulmón, piel, neurológico, etc. Y evidencia imagenológica de compromiso de vaso sanguíneo. Es decir, una tomografía quizás una angiografía, quizás una resonancia, no lo sé. Sin embargo, estos síntomas que yo estoy mostrando acá pueden ser muy fácil imitar o imitados por otras enfermedades. Por ejemplo, si yo les digo una tuberculosis pulmonar, ¿da estos síntomas? Por supuesto, los síntomas generales los puede dar. Si yo digo un cáncer, el cáncer puede dar los síntomas constitucionales, puede dar la disfunción orgánica. Entonces, la vasculitis es una enfermedad que se puede parecer en las manifestaciones a otras. Hay que tener mucho cuidado en interpretar los resultados. ¿Ok? Muy bien. Y las vasculitis, así como se dividen en sistémicas primarias y las otras secundarias, también tenemos de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo afectado. Tenemos de grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. ¿Cuál es la diferencia? Grandes vasos son la aorta, por ejemplo, y sus principales ramas. Vamos acá. Y también, o puede ser su par en venas. O sea, en venas, por ejemplo, acá, también de lo mismo. En los medianos vasos tenemos las arterias principales intraparenquimales, como vemos acá, y las venas correspondientes. Y en pequeños vasos tenemos las arteriolas, las vénulas, los capilares, como vemos acá. Es un corte histológico. Entonces, esa es la definición de vaso grande, vaso mediano y vaso pequeño. Ahora, ¿por qué es importante esto de aquí? Porque gracias a estas definiciones, según las manifestaciones clínicas, yo voy a poder sospechar el compromiso. Por ejemplo, si yo tengo compromiso de vasos pequeños, que son estos de acá, que ya habíamos hablado, que son vénulas, arteriolas, capilares, por ejemplo, si se afectan las vénulas cutáneas postcapilares, ¿cuál va a ser la manifestación principal? La púrpura palpable. Entonces, si yo veo púrpura, lo más probable es que tenga un vaso pequeño. Si se afectan los capilares glomerulares, me va a dar glomérulo nefritis. Y una consulta, ¿cómo se determina una glomerulonefritis? ¿Alguien que quiera participar? ¿O pregunto? Pregunto, entonces, nadie participa. Doctor, ¿sería por la proteinuria o hematuria que pueda presentar Por el favor, paciente? levanten la mano porque si no, yo no sé quién participa. ¿Quién habló? Y para que pueda preguntar. Yo, doctor Angie Alba. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de una glomerulonefritis? Angie, Ah, ya, sí. Sería el edema y la proteinuria. a ver, ¿alguien más? Acá en el chat estoy viendo respuesta de María de Los Ángeles, dice proteinuria y hematuria. Gabriela, alzó la mano. Ah, sí, dijo nefrítica, ¿no? Si es nefrítica, no No, sería dije hematuria, hipertensión. Ah, perdón, glomerulonefritis. no sería hematuria, hipertensión y edemas periféricos. Están por ahí, falta algunas cosas. ¿Alguien que me diga las cosas completas? Antonieta Gómez. Sería hematuria, cilindros hemáticos, proteinuria y la disminución de la función renal. Y Antonieta, ¿esa disminución de la función renal cómo se manifiesta? Antonieta. Antonieta. Creo que se fue. A ver, Luis, André. Una depuración de creatinina mayor al 50%. No. ¿Alguien más? Acá dice Liliana Febres Benvenuto. Urea y creatinina elevados. Por supuesto. Cuando tú tienes una glomerulonefritis, las manifestaciones van a ser. Puede haber elevación de creatinina. Como le digo, puede haber.
Es decir, ¿por qué? Porque hay pacientes que no necesariamente elevan, pero puede haber de elevación de creatinina. Va a haber proteinuria, va a haber alteración del sedimento urinario, que se puede manifestar como leucocituria, como hematuria. Hay presencia de cilindros, muy bien, que pueden ser hemáticos, cilindros leucocitarios, cilindros hialinos, etc. Y eso se va a manifestar también con algunas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, si hay proteinuria, por lo tanto, hay disminución de la presión oncótica. Entonces, eso va a llevar a que haya edema. Excelente. Y lo otro es de que si el paciente empieza a elevar la creatinina, hay falla renal. El riñón empieza a fallar, entonces ya no va a depurar adecuadamente. Entonces va a haber disminución del flujo urinario. Y al ver disminución del flujo urinario, va a haber un aumento de la presión hidrostática. La presión oncótica ya bajó porque está proteinuria, entonces va a haber un aumento de los líquidos y también va a haber una más salida de líquido hacia el intersticio, que va a haber mayor edema. Entonces también si se eleva la presión hidrostática va a haber hipertensión. Entonces, esas son las manifestaciones de una glomerulonefritis. ¿Y qué son los crenocitos? ¿Alguien me dice? Porque eso también es manifestación de una glomerulonefritis. Nadie participa, pregunto. Vamos por la letra I. Ingrid Villanueva. Sí, doctor. ¿Qué son los crenocitos? Yo estoy preguntando cosas que han tenido que ver han tenido que ver en lupus, porque han visto glomerulonefritis, han tenido que verlo en esclerosis sistémica, se han hablado de crisis renal esclerodérmica, lo han tenido que ver en vasculitis de pequeño vaso cuando han visto ANCA, o sea, por lo menos en 3 temas han tenido que ver glomerulonefritis. Entonces, ustedes están en capacidad de decir cuándo un paciente sospechan que tiene glomerulonefritis, y me parece hasta el momento que no lo tienen claro. ¿Mm? Pregunto entonces, ya que su compañera no comentó. Melanie Osorio. Melanie Osorio. No está. Fernando Fidel Canaza. Buenas noches, doctor. Glóbulos rojos disminuidos de tamaño. Ah, no disminuye de tamaño, sino alterados en su función, en su morfología, o que están rotos, digámoslo así. ¿Por qué? Porque su paso por por los túbulos va a alterar su tamaño, va a alterar su forma, y en algunos casos puede inclusive destruirlos. Entonces, cuando nosotros vemos esos crenocitos, estamos ante un cuadro de un problema glomerular. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar glóbulos rojos en la orina, y eso yo tengo que ver si es de origen del glomérulo, o de repente es porque tiene alguna lesión. De repente es un paciente varón mayor que tiene prostatitis, y una prostatitis me puede dar eso fácilmente. O puede estar ante un caso de una mujer que tiene cálculos renales, tiene unos cálculos por ahí, y yo puedo decir, pero ese sangrado puede ser por el cálculo, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencio? Porque si yo tengo cilindros, los cilindros no se forman en el uréter, no se forman en la vejiga, se forman en los túbulos, o sea, arriba. Entonces sí es glomerulonefritis. Y lo otro son los crenocitos. Muchachos, se supone que han pasado 3 temas, entre ellos glomerulonefritis lúpica. Ya debían saber esto. No tengo que pararme acá tanto. Y mire, estoy demorando porque ustedes no saben la definición de una glomerulonefritis. Y lo otro, se afecta a los capilares pulmonares por una de las manifestaciones que se van a dar es la hemorragia alveolar, que tiene estas características. Muy bien. ¿Alguien que me diga cómo se define una hemorragia alveolar? Eso también lo han visto en lupus, eso también lo han visto en vasculitis ANCA. A ver, acá hay una persona que se llama Fournier, como la gangrena de Fournier. Fournier, cuéntame, ¿cómo defines una hemorragia alveolar? No participa. Entonces, ¿nadie quiere participar? Pregunto. A ver, Jonathan Ramos ha levantado la mano. Cuéntame, Jonathan. Doctor, ¿se le puede definir como presencia de sangre en los alvéolos?
y manifestándose como una hemoptisis. Ok, entonces, si un paciente tiene dificultad respiratoria, sospecho vasculitis, pero no hay hemoptisis, entonces no es hemorragia alveolar. No, Ok, a ver, no sería. Antonieta Gómez levantó la mano también. Ah, sí, doctor, básicamente yo lo que quería mencionar era lo característico, ¿no? De la hemorragia alveolar en cuanto a la triada, pero ¿Cuál es la triada? disnea, anemia y hemoptisis. Ya. ¿Alguien más? Pregunto entonces, ya que no quieren. James Franco Balvin. James Franco Balvin o James Franco. No está. José Zúñiga. José Zúñiga. Tampoco está. Muy bien. Luis André. Levanta la mano. Pero yo me acuerdo que, o sea, para, Levanta la voz o acércate más al micro. yo me acuerdo que para ese síndrome se evalúan tres patrones, que es hemoptisis, caída brusca de la hemoglobina y patrón alveolar difuso en la radiografía. Se Ya. define como un sangrado alveolar persistente, ¿no? Muy bien. Voy a ver acá. Estaba viendo ahorita el Zoom porque un ratito. Estaba viendo el Zoom porque si hay personas que no están participando, mejor las retiro de la clase, pues, ¿no? Si no están respondiendo, supongo que no están escuchando. Entonces, estoy buscando una opción para retirar. Y creo que sí hay. Entonces, si alguien no responde, va a ser retirado de la clase. A ver, Samantha. Sí, doctor. Con respecto a la hemorragia alveolar, tengo entendido que va a ser una lesión en la microcirculación Ya. esto, pulmonar y eso va a conllevar de que la sangre dentro de los capilares pulmonares pues salgan y llenen los alvéolos pulmonares. Ok, claro, ese es el evento. Pero ¿cómo tú sospechas que un paciente tiene hemorragia alveolar? Muy bien. Parece que no lo han hecho. Adrián, sálvanos. Doctor, cuando sospecharías de una hemorragia alveolar, primero suele cursar con hemoptisis, disnea, y por ejemplo, en exámenes de laboratorio se puede ver una caída brusca de la hemoglobina de al menos de 2 puntos, ¿no? De 2 gramos por decilitro, o incluso cuando se menciona el hematocrito, decían una disminución del 5%. Del mismo modo, como mencionó mi compañero, podrían verse infiltrado difuso alveolar por imágenes de radiografía de tórax. Ya, muy bien. Yo creo que por ahí tienes un poco más claro, pero es lo siguiente. Tiene que haber disnea. Uno. Dos, caída de hemoglobina, es cierto. O sea, no necesariamente anemia, porque si yo tengo 15 y bajo a 13, no es hemorragia. O Igual sea, podría considerarse hemorragia, doctor. claro, o sea, no tiene que haber una anemia, tiene que haber una caída de la hemoglobina. Entre esos puntos sí son variables. Algunos hablan de 1 gramo, o sea, de un punto de la hemoglobina, otros hablan hasta 2 puntos. Pero está bien. 1 o 2 puntos está bien. Tres, tiene que haber infiltrados alveolares bilaterales. Puede ser unilateral, sí, pero es muy raro y hay que buscar otras opciones cuando vemos unilateral. Y lo otro es que la hemoptisis es una manifestación. Sin embargo, un tercio de pacientes, o sea, un poco más del 33%, que es una cantidad bastante, bastante importante, no presentan hemoptisis. Por eso, la no presencia de hemoptisis no te descarta la enfermedad. Entonces, eh,
tienen que tener en cuenta eso, porque no significa que si no tiene hemoptisis, entonces no es. ¿Y por qué les digo esto? Porque suele pasar. A veces en la emergencia vemos pacientes que tienen hemorragia alveolar y no los tratan como tal porque dicen, bueno, es que no tiene hemoptisis. Y eso no tiene nada que ver. Y también dicen, no es una hemorragia alveolar. ¿Por qué? Porque está con cánula binasal. Si fuera una hemorragia alveolar, el paciente estaría intubado. Mentira. No todo paciente con hemorragia alveolar tiene que ser un cuadro severo. Hay hemorragias alveolares que pueden estar solamente con cánula binasal porque es un cuadro leve. Mientras también hay cuadros muy severos que llevan al paciente directamente a estar en ventilador mecánico. Entonces, ni la severidad te da el diagnóstico, ni la ausencia de la hemoptisis te descarta. ¿Alguien alzó la mano por ahí? No sé. Ya, continuemos. Ahora, hablamos de medianos vasos. Medianos vasos, por ejemplo, si son las arterias cutáneas pequeñas, van a haber lesiones necróticas, úlceras, infartos en el lecho unguial. Si hablamos de las arterias epineurales, la mononeuritis múltiple. Si hablamos de la arteria mesentérica, hablamos de dolor abdominal, sangrado gastrointestinal y perforación debido a infarto intestinal. ¿Cuál es la característica del dolor abdominal en un paciente que sospecha vasculitis? Muchachos, ya son las 7 de la noche y no avanzamos. Les voy diciendo, tengo 80 diapositivas, vamos en la tercera. Luis André, Doctor, es un dolor anginoso. pero ¿cómo es, pues? ¿Cómo es el dolor anginoso? Es un dolor punzante que generalmente se describe, por ejemplo, en los ancianos cuando es postprandial. En los ancianos. Ahí con los ancianos ya te fuiste un poquito. Es simplemente un dolor abdominal postprandial, de características postprandiales, es decir, después de la comida. De los ancianos no necesariamente. A los pacientes con vasculitis, nosotros hemos tenido pacientes que tienen 40 años y tienen unas poliarteritis nodosas bravasas que debutan con cirugía, con necrosis intestinal, y tienen 40 o 36 años. Así que no es de los ancianos necesariamente. Ramas de la arteria celíaca, infarto esplénico, infarto hepático, de páncreas, de las arterias renales, los infartos renales, importantísimo, el infarto renal. En arterias coronarias, infarto de miocardio o angina, y las arterias pulmonares, acá es importante, y acá lo he señalado. ¿Por qué? Porque miren, si ven acá las arterias pulmonares pequeñas y las arterias pequeñas en nariz, oído y garganta, muestran algunas alteraciones que han visto seguramente ustedes en las clases de vasculitis ANCA. Por ejemplo, en el caso de las arterias pulmonares vamos a ver cavitaciones, y en los casos de las pequeñas arterias en el compromiso ENT van a ver costras nasales, epistaxis, sinusitis, sordera, estridor debido a estridosibulitis del doctor. Pero espere, nosotros hemos visto eso en vasculitis ANCA, pero usted está diciendo que es de vaso mediano. Ajá, y eso lo vamos a ver más adelante, porque como saben, por ejemplo, y me voy adelantando, la vasculitis ANCA es predominantemente de vaso pequeño. Ojo, no es exclusivamente vaso pequeño, es predominante, o sea, puede tener algo de compromiso de vaso mediano, así como la poliarteritis nodosa es predominantemente de vaso mediano, pero puede tener compromiso de vaso pequeño. Y de los grandes vasos tenemos las ramas extracraneales de la arteria carótida, tenemos dolor de cabeza temporal, puede haber ceguera, puede haber claudicación mandibular, y en el caso de la aorta torácica y sus ramas puede haber claudicación de miembros, puede haber ausencia de pulsos con desigualdad de la presión arterial, Brooks, que es soplos, y las aneurismas de aorta torácica. Entonces, eso es importante que ustedes sepan que se supone, debieron ustedes haber revisado en sus clases, pero al parecer no lo han hecho. Entonces, me preocupa mucho. Y como les dije al inicio, la vasculitis en general es de difícil diagnóstico por la cantidad de imitadores. Por ejemplo, la vasculitis de vaso grande, ¿a qué se pueden parecer? A la arteriosclerosis difusa, la enfermedad de Erdheim-Chester. Yo conozco la enfermedad, me sé la enfermedad, pero nunca he visto un Erdheim-Chester. Por ahí tuvimos un paciente medio sospechoso, pero falleció y no llegaron a hacerle la biopsia. Es una enfermedad muy rara, pero
Es muy interesante. Si alguno por ahí le pica el bicho, de repente léala, es bien interesante. La enfermedad de Rosenheim 4 sí tenemos casos, y hemos tenido casos con aortitis, que parece una vasculitis de vaso grande, podría ser un Takayasu, pero las características clínicas son diferentes. Y, por ejemplo, dice, con las genopatías heredables, como la enfermedad de Marfan, hemos tenido pacientes con Marfan que tienen compromisos de vaso grande, tienen, por ejemplo, aneurismas de aorta. Eso no es una vasculitis, es una alteración del colágeno, entonces podría parecerse. En la de medianos vasos, las displasias fibromusculares, la vasculopatía livedoide. Esto es muy importante. Entonces, en dermatología vienen estos pacientes con úlceras crónicas que no curan, le dan inmunosupresores, le dan tratamientos de todo tipo y no mejoran. Y dicen, ¿es una vasculitis? No, pero cuando nos informa el patólogo, dice, no es vasculitis, es una vasculopatía livedoide, o sea, no hay inflamación del vaso sanguíneo. Entonces, eso lamentablemente no se trata con inmunosupresores. Y los de vaso pequeño, miren, un montón. El síndrome antifosfolípido, por supuesto, porque puede generar gangrena. Puede haber una trombosis distal y genera una gangrena y uno puede pensar que es una vasculitis. Por ejemplo, la enfermedad de lesión IgG4. Acá vieron algunas y acá también ven otras. Por ejemplo, IgG4, que tiene compromiso del sistema nervioso central con paquimeningitis, que se puede parecer a una vasculitis ANCA, que genera paquimeningitis. Por ejemplo, las hemorragias alveolares pueden ser por lupus, pueden ser por SAF, pueden ser por dermatomiositis, etc. Entonces, hay muchas otras enfermedades que pueden parecerse a las vasculitis. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estos imitadores o también llamados mimickers. Entonces, ahora sí vamos a la clasificación y acá está lo que les estaba hablando. Miren, si ustedes se dan cuenta, dice grandes vasos, medianos vasos y acá están los de pequeño vaso. Y si se dan cuenta, los corchetes se entrecruzan, ¿no? A excepción de estos que son exclusivamente de vaso pequeño. Pero miren, los demás se cruzan. Por ejemplo, los de grandes vasos tenemos dos enfermedades, la arteritis de Takayasu y la arteritis celular gigante. Por favor, olvídense que se llama arteritis de la temporal. O algunos insisten con ese término. Hace 12 años, si ven acá, dice Genet 2012. En el 2012 ya cambió esa nomenclatura. O sea, ya pasaron 12 años. Si fuese hace un año, lo entiendo. Cuando yo era residente, hace aproximadamente 10 años, todavía se decía, porque bueno, pasaron 2 años, pero ya pasaron 12, pues. Entonces, ya que les digan artritis temporal, eso está mal. Y está mal dicho. ¿Por qué? Porque estás enfocando a un paciente a solamente compromiso de la temporal. Y si han revisado el tema de arteritis celular gigante, hay algunos pacientes con esta enfermedad que no tienen compromiso craneal, que no tienen cefalea y solo tienen compromiso de vaso grande. Entonces, mucho cuidado con las definiciones. Entonces se llama arteritis de células gigantes. Y si ven, agarra el grande vaso, su rama principal, pero también puede irse un poquito hacia mediano vaso, como vemos acá. Y la de mediano vaso, ¿cuáles son? Poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Kawasaki no vamos a ver porque Kawasaki lo van a ver cuando ustedes vean pediatría. Y las de pequeños vasos tenemos dos, las vasculitis asociadas a ANCA y las vasculitis de pequeño vaso asociada a inmunocomplejos. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estas dos que son de vaso pequeño? ¿O quieren que pregunte? A ver, Fernando Fidel Canas. Sí, doctor, la diferencia entre estas dos es que en las ANCA casi no hay inmunocomplejos, o sea, son posinmunes. Exacto. ¿Y la otra? En la otra sí veremos la presencia de inmunocomplejos. Exactamente. Muy bien, Fernando. Los dos grupos, la asociada ANCA y las asociadas inmunocomplejos, ambas son de vaso pequeño. La diferencia es que las asociadas ANCA son pausi-inmunes, es decir, que tienen escasos o ningún inmunocomplejo en la biopsia, mientras que las vasculitis de pequeño vaso, como dice su nombre, asociada a inmunocomplejos, son aquellos que tienen abundantes inmunocomplejos en la biopsia. En las asociadas ANCA tenemos tres entidades, la polengitis microscópica, la granulomatosis con polengitis ex Wegener y la granulomatosis eosinofílica con polengitis ex Schulter. Por lo tanto, ya no es Wegener. Olvídense de ese nombre, ya no es Schulter. Si ustedes leen una bibliografía donde todavía dicen Wegener, significa que eso está desfasado. Olvídense de esa bibliografía, ni la usen. Como les digo, ya hace 12 años han cambiado los términos. En las de asociadas a inmunocomplejos tenemos la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis IgA, antes llamada Heron-Schonley,
la vasculitis urticarial hipocomplementémica y la enfermedad por antimembrana basal glomerular. Muy bien. Y como ven, en el caso del ANCA, es de vaso pequeño, que es hasta acá, pero miren, su corchete se va un poquito más hasta vaso mediano. ¿Por qué? Porque las vasculitis ANCA son predominantemente de vaso pequeño, pero podrían tener algo de compromiso de vaso medio. Y acá están. Esto es lo que hablamos hace un momento, las asociadas a inmunocomplejos, las asociadas a anticuerpos. Pero miren, hay otro grupo asociado, y tenemos la vasculitis de vaso variable. Tenemos la enfermedad de Behçet y el síndrome de Cohen. ¿Por qué le llaman de vaso variable? Por dos situaciones. Puede pasar porque afectan, o ya sea vaso pequeño, vaso mediano y vaso grande, o porque afectan arterias y venas. Recuerden que estas de acá, que habíamos visto, miren, ese arteritis de Takayasu, arteritis urgente, o sea, solo afectan arterias, no afectan venas. Por ejemplo, poliarteritis no afecta venas, afecta arterias. Y acá son vasos pequeños. Entonces, acá el Behçet puede afectar tanto vaso grande, vaso pequeño, vaso mediano, pero también puede afectar las venas, por eso es vaso variable. Y Cogan es un síndrome en el cual se afectan vaso pequeño, vaso mediano o vaso grande. Tenemos la de órgano único, tenemos las asociadas a otras enfermedades que ya son secundarias, como la vasculitis reumatoide, vasculitis por lupus, etc. Y las asociadas con etiologías probables, como la asociada a hepatitis C, hepatitis B, a drogas, etc. Pero básicamente apréndanse las de acá. Y acá, como algo importante, yo les hablaba con mi grupo hoy día, les decía, para que ustedes puedan saber cómo diagnosticar una enfermedad, primero tienen que saber definirla. Y las definiciones de las vasculitis se basan no solamente en, digamos, el vaso sanguíneo que está afectado, que puede ser grande, mediano, pequeño, sino también en los hallazgos anatomopatológicos. Por ejemplo, las vasculitis de grandes vasos, como la del Takayasu o la arteritis gigante, tienen una característica. Las dos son arteritis, muy bien, y las dos son frecuentemente granulomatosas. Esto es importante que manejen. Takayasu predomina afectando la aorta y los grandes vasos, predominantemente en pacientes más jóvenes de 50 años. Y la arteritis celular gigante, frecuentemente granulomatosa, afectando aorta y sus grandes vasos con predilección por las ramas de la carótida y las arterias vertebrales y frecuentemente afecta a pacientes mayores de 50 años. En el caso de las de mediano vaso, la poliarteritis nodosa es una arteritis necrotizante, ya no es granulomatosa como estas, entonces es necrotizante. Y en el caso de las ANCA son las tres son necrotizantes, asociadas a anticuerpos anticitoplasma neutrófilo, que es el ANCA. Las tres son necrotizantes, pero hay alguna diferencia, que la granulomatosis con poligitis, como su nombre dice, es granulomatosis, o sea, hay una inflamación necrotizante granulomatosa, mientras que la otra es granulomatosis eosinofílica con poligitis, entonces es lo mismo, es una inflamación necrotizante granulomatosa, pero rica en eosinófilos. No tienen que memorizar nada, acá simplemente es saber las definiciones. Muy bien. Y esto es importante porque justo hablábamos de las prevalencias o de las incidencias y las cuestiones epidemiológicas de estas vasculitis. Si ustedes revisan la bibliografía es anglosajona. Le van a decir bibliografía de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa. Pero en Latinoamérica estamos haciendo trabajos. Acá tenemos un trabajo que hicimos entre nuestro servicio y el servicio de la Universidad de Sao Paulo del doctor Alexandre Wagner de Souza, y comparamos las diferencias entre las vasculitis. Y miren cuánto Behçet ven. BD es enfermedad de Behçet. Ellos ven 37%, nosotros 1%, ven. Muy poquito. Arteritis celular gigante, casi 10% ellos, nosotros menos del 1%. Poliangitis microscópica, ellos ven casi 3%, nosotros 67%. La vasculitis limitada de riñón, que es un tipo de vasculitis ANCA, no ven ellos, nosotros 3%. Y Takayasu, miren, 25% Basil, nosotros menos, casi el 7%. Entonces, mire, somos latinoamericanos, pero no nos parecemos. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro tipo de ascendencia, ellos tienen mucha ascendencia asiática, aunque no lo parezcan. Tienen mucha ascendencia asiática, mucha ascendencia europea. Por eso es que tienen muchas de estas enfermedades que en cambio nosotros somos diferentes. Entonces, todos los que somos parecidos a Perú como México nos parecemos, aunque lo crean, no es así. México, por ejemplo, en caso de vasculitis ANCA, tiene más granulomatosis con polegitis, nosotros más polegitis microscópica. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien,
para ir avanzando, vamos a hablar algo rápido de cada una de estas vasculitis, así que mucha atención, no voy a hacer mucho hincapié, solo voy a pasarlo rápido porque esto ya lo han revisado. Acá la idea de esta exposición es que ustedes sepan diagnosticar una vasculitis de acuerdo al vaso sanguíneo, es decir, de acuerdo a la manifestación, ustedes determinar el vaso sanguíneo afectado y de esa manera poder hacer los diagnósticos diferenciales, y creo que en las primeras diapositivas eso ya quedó claro. Arteritis celular gigante es la vasculitis más común en adultos, predomina a partir de los 50 años, más en las mujeres que los hombres, y miren, más prevalencia hay en países europeos que en los hispanos. Esto es importante. Como les dije, ¿por qué ya no se llama arteritis de la temporal? Porque si tú dices arteritis temporal, estás diciendo que siempre se va a afectar la arteria temporal y es la única manifestación, y eso no es así. La arteritis celular gigante tiene un subtipo de arteritis craneal, que es la clásica, donde hay dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo, puede haber neuropatía óptica isquémica, claudicación mandibular, isquemia del sistema nervioso central y polimialgia reumática. Pero hay otro subtipo en el cual es una fiebre de origen desconocido, en el cual el paciente tiene fiebre, pérdida de peso, anorexia, sudoración nocturna, debilidad. Síntomas generales, y no tiene dolor de cabeza, no le duele nada, y tiene fiebre. Por eso, si yo digo arteritis temporal, tendría que haber dolor de cabeza y no la tiene. Y otro subgrupo de estos pacientes es la arteritis de células gigantes de vaso grande, es decir, tiene compromiso de aorta y sus grandes vasos, entonces va a tener claudicación de miembros superiores, disminución de pulsos, puede haber aneurismas aórticos, pero no tiene cefalea, no tiene dolor del cuero cabelludo, no tiene claudicación mandibular. Y sigue siendo una arteritis de células gigantes. Por eso es que el término de temporal ya no es correcto. Y el otro es la polimialgia reumática aislada. Algunos postulan que la polimialgia reumática puede ser un subtipo de arteritis celular gigante que más adelante va a completar, digamos, el cuadro clínico. Otros dicen que son cuestiones asociadas, pero no pertenecen a la misma enfermedad. Así que eso es discutir. Esto ya lo vimos. Miren, claudicación mandibular, que hay dolor en los músculos maceteros o músculos temporales durante la masticación, bastante específico, y puede haber claudicación de lengua, que se desencadena al cantar o hablar, y hasta puede haber infartos, como ven acá. Este infarto de lengua, que es característico de la enfermedad. Los síntomas visuales, ya saben, hay neuritis óptica, pues muchas veces irreversible, hay una pérdida de visión borrosa, y a veces no suele ser al debut, pero a veces vemos pacientes que debutan de esta manera. La polimialgia reumática, ya saben, es dolor, rigidez en cintura pélvica y cintura escapular. Puede haber limitación de rangos, no existen marcadores y puede estar aislado a las arteritis gigantes, como también pertenecer a la misma enfermedad. La arteritis celular gigantes de grandes vasos en un 25% de pacientes y subclínico en 80%. PET-CT. ¿Qué significa esto? Que muchos pacientes que han tenido compromiso craneal con la arteritis celular gigante le han hecho PET-CT y se ha encontrado que la aorta y muchas ramas de esta están inflamadas de forma subclínica, o sea, no hay una molestia o algo. Entonces, muchas veces puede ser subclínico en el 80% de pacientes. Se comprometen más las arterias carótidas subclavia axilar, puede haber síndrome de arco aórtico con ausencia de pulsos, es infrecuente en miembros inferiores, y la aorta es algo importante porque esta inflamación puede llevar a la formación de aneurismas hasta un riesgo de 17 veces de los pacientes sin la enfermedad. Esto vamos a ir pasando. En el laboratorio, arteritis gigantes, pues tiene que haber elevación del BCG y del PCR, y la biopsia es necesaria. Entonces, ¿qué se hace? Se hace biopsia de la arteria temporal, un segmento largo, de 1.5 a 2 centímetros. ¿Por qué la biopsia tiene que ser larga? ¿Alguien? Fernando Fidel Canas. Sí, doctor, todo que la afectación es por segmentos. O sea, si la biopsia fuera de un trozo pequeño, entonces acá habría la probabilidad de que tengamos un falso negativo. Muy bien, Fidel. Muy bien, Fernando. Te felicito porque tú me parece que participas bastante y está muy bien. O sea, eso significa que estás leyendo y que te está importando mucho la clase. Eso es exactamente la respuesta. La afectación de la vasculitis no es continua, puede ser parcheada. Entonces, al ser parcheada, si yo tomo un segmento muy pequeño, puedo tener la mala suerte de biopsiar la parte que es normal
y me da un falso negativo. Entonces, mientras más grande sea el segmento, la rentabilidad es mucho mayor. Si es negativa la biopsia, no descarta el diagnóstico por lo que acabamos de decir, y bilateral no se recomienda la realización. Otros exámenes y los criterios de clasificación. Ustedes han leído por ahí algunos criterios de clasificación que son del año 90, por ahí. Eso ya cambió. En el año 2022 ya salieron los criterios de clasificación con puntajes. Actualmente ya no se buscan esos criterios como que ustedes han visto, ¿no? En algún momento en lupus o en artritis reumatoide en los años 90 decía, completas 3 de 5 y ya tienes un diagnóstico, ¿no? Como en Takayasu. Eso ya cambió. Actualmente lo que se sugiere o se está estilando es que los criterios de clasificación sean debido a puntajes, porque hay ciertas manifestaciones que pueden tener mucho más peso para una enfermedad que otras, ¿no? Entonces, se usa estos criterios por peso y acá vemos que para que el paciente pueda ser clasificado como un paciente tener arterias gigantes, primero tiene que cumplir como requerimiento absoluto, o sea, tiene que ser así, una edad mayor o igual a 50 años. Si no tiene eso, no puedes clasificar. Y después vemos que hay muchos otros compromisos que tienen puntajes y tienes que sumar 6 a más puntos para clasificar al paciente. Y en estos criterios, a diferencia de los antiguos, se toman nuevas manifestaciones clínicas e inclusive se toman la biopsia, se está tomando hallazgos radiológicos como el ultrasonido de la arteria temporal con el signo del halo, la ecografía Doppler de la arteria axilar o el PET-CT. Acá vemos, por ejemplo, esta es la ecografía con el signo del halo. Vemos claramente acá. Esta es una tomografía donde vemos que la aorta tiene unas saculaciones, tiene aneurismas, pero no solo eso, sino que tiene acá una falsa luz. Esta falsa luz es una disección aórtica. Tengo un paciente en la clínica que debutó así con disección aórtica, con una TCL gigantes, no tenía dolor de cabeza, solo tenía polimialgia reumática y actualmente está con tratamiento y le va muy bien. Felizmente se salvó. Y acá vemos una angioresonancia donde vemos estenosis de algunas arterias, entre las subclavias. Y eso es porque tiene una arteritis de células gigantes de compromiso de vaso grande. No tiene cráneo. El tratamiento. Esto quiero que algo, como les digo, yo les digo, no se metan mucho al tratamiento. Tengan cosas muy generales, pero sí tienen que ver acá una diferencia. No es igual tratar una arteritis celular gigante que tratar a un paciente con polimialgia reumática. Si la polimialgia reumática es aislada, o sea, solo el paciente tiene polimialgia, el tratamiento es con prednisona máximo 15 a 20 miligramos por día. No se sube más, no se necesita más. En cambio, si es una arteritis celular gigante, sí necesitas más dosis, 1 miligramo por kilo por día. Y ahí ir bajando la dosis progresivamente de acuerdo a respuesta. Muy bien, avancemos. Estas son las guías, estas se fue publicada en el 2021, y acá tenemos lo que les acabo de comentar. En Takayasu fue descubierto por Mikito Takayasu, que es un oftalmólogo, en 1905. La incidencia, miren, en Asia es mucho mayor. La distribución mujer-hombre 9:1, parecido al lupus. El curso natural de esta enfermedad es que hay inflamación sistémica y esa inflamación lleva al daño vascular que puede ser simultáneo o bifásico. O sea, hay algunos pacientes que empiezan primero con los síntomas generales, pero cuando entonces estudios no tienen estenosis y luego hacen esa estenosis, o hay algunos que hacen las dos cosas a la vez. Hay cuadro agudo y cuadro crónico. El crónico es dado por las estenosis. Y este cuadro es lo que más me interesa. Es las áreas que se comprometen predominantemente y los síntomas que te van a dar cada área. Por ejemplo, en este gráfico vemos que el que más se compromete, casi un 90%, es la arteria subclavia. Y si se compromete nuestra subclavia, por lo tanto la sangre no va a ir de manera adecuada hacia mi miembro superior. Por lo tanto, va a haber claudicación de miembros superiores y disminución de pulsos. ¿Cuál le sigue? La de acá, la carótida común. Si la carótida común se empieza a estenosar, uy, mamita, ahí va a pasar de todo. Va a haber alteraciones visuales como la maurosis fugas, puede haber strokes, puede haber infartos, eventos isquémicos transitorios o puede haber los famosos síncopes. ¿Cuál sigue? La aorta abdominal. Si se compromete la aorta abdominal, puede haber claudicación de miembros inferiores porque ya no está pasando sangre hacia la parte inferior, hacia las arterias hacia las arterias de los miembros inferiores, no, va a haber hipertensión. ¿Por qué? Porque si la arteria aorta se está comprometiendo,
puede empezar a estenosar la arteria renal y por lo tanto va a generar hipertensión hipertensión renovascular. O la angina abdominal que ya habíamos hablado hace un rato. ¿Cuál sigue? El arco aórtico, que puede haber, cuando se compromete el arco aórtico o se compromete la base o la raíz de la aorta, es peligroso porque empieza a ser insuficiencia valvular, una insuficiencia de la válvula aorta, lo que puede llevar a insuficiencia aórtica y falla cardíaca. Entonces, importante. Y si se comprometen las ilíacas, que no es muy común, va a haber claudicación. Cuando se compromete la aorta abdominal es donde hay menos flujo sanguíneo hacia las ilíacas, tanto la ilíaca común o la ilíaca externa e interna. Y acá vemos que hay otros lechos que son menos comunes, pero que pueden presentar. No hay un marcador exclusivo para la enfermedad, pero los reactantes de fase aguda van a estar elevados en más del 80% y el BCG es uno de ellos. Pero miren algo importante, que es algo muy característico del Takayasu. Muchos pacientes pueden estar con BCG normal en el 30% y pueden estar activos, mientras que puede estar el BCG elevado en el 40% de los pacientes que están con enfermedad controlada. Y es por eso que a veces los reactantes de fase aguda no nos van a ayudar a evaluar la actividad de enfermedad. ¿Qué opinan de eso? ¿Tienen alguna idea de esto de acá? ¿Lo han conversado con sus tutores en sus clases? Jimena Pache. Jimena Pachos. No está. Valerie Prigni Chácara. No, doctor, no. Conmigo, doctor, no conversamos acerca de ese tema. Y entonces, Valerie, cuando tú quieres ver a un paciente si está activo o inactivo en Takayasu, ¿cómo lo evalúas? ¿Una resonancia? Ya, muy bien, la resonancia magnética. Bueno, acá dice, pues ya no hay otra forma. Como les digo, los reactantes fase aguda, a diferencia, por ejemplo, de la arteritis de células gigante, donde tú encuentras los reactantes altos y cuando estos se normalizan, tú sabes que el paciente está en remisión, en la Takayasu no funciona así. Muchos pacientes pueden estar, como le digo, puede estar normal y sigue activo, o puede estar alto y el paciente inactivo. ¿Y eso qué me lleva? En el primer caso, si está normal y el paciente está activo, me lleva a un infratratamiento e infradiagnóstico, lo que hace que el paciente siga progresando y probablemente empiece a hacer más eventos isquémicos y cuando ya me di cuenta no haya mucho que hacer. Y en el otro lado, si yo tengo un paciente con los reactantes altos y está inactivo, ¿qué va a pasar? Voy a sobretratar y de repente es un paciente que no necesita decir, bueno, mira, yo veo los reactantes altos, métele 1 miligramo de corticoide, hay que pulsarle, hay que cambiarle de inmunosupresor. Y los meto a más riesgo de los eventos adversos relacionados a la prednisona, lo meto en riesgo de infecciones, que de repente él no ameritaba. Entonces, ahí es importante evaluar con imágenes. Y digamos, lo que nos va a ayudar mucho para evaluar actividad de enfermedad es la angiografía por resonancia magnética y el PET-CT. La angiografía que ya sea por tomografía o la angiografía planar, que es la que hacen los radiólogos intervencionistas, nos pueden ayudar. En el caso de la angiotomografía nos puede ayudar porque con contraste nos puede pintar un signo del doble halo. Ese signo nos indica inflamación, pero también nos pueden evaluar si hay engrosamiento de la pared que nos puede indicar no necesariamente actividad, sino también cronicidad. Y la angiografía planar, que es la que hacen los radiólogos intervencionistas, no nos ayuda mucho porque lo único que te dice es si hay estenosis o no. Te podría decir, mira, hay nuevas estenosis, lo que podría indicar que hay progresión, pero no te puede indicar si la enfermedad está activa o no en ese momento. Entonces, para ver actividad, preferimos angioresonancia o el PET-CT. Acá vemos, por ejemplo, miren, estenosada la subclavia, estenosada, miren, las carótidas. Acá no hay vasos sanguíneos. Miren cuántas estenosis tiene este paciente. Y acá está la aorta abdominal, miren también estenosada. Acá vemos resonancias también con estenosis. Acá vemos edema de la pared del vaso, que me indica que hay actividad. Y este es el PET-CT, que nos está mostrando que hay con una toma del radiotrazador que está pintando la pared que nos indica actividad.
Igual que en arteritis celulares gigantes ya hay criterios de clasificación con puntajes publicados en el año 2022, porque por ahí han leído que son los criterios del año 90, eso ya pasó. Y acá, para que un paciente ingrese a clasificarse como Takayasu, tiene que tener menos de 60 años al diagnóstico y evidencia de vasculitis en imagen. O sea, si no tiene eso, no lo puedes clasificar. Y acá hay puntajes. Miren, tomen el sexo femenino, que los criterios del 90 no se tomaban. Vemos eso y toman también hallazgos eh, según el número de territorios vasculares comprometidos, ellos dan un puntaje cada vez mayor. Y tienes que completar 5 puntos o más para que puedas decir que el paciente presenta arteritis de Takayasu. El tratamiento es muy parecido a la arteritis de los gigantes. Tienes que usar 1 miligramo por kilo de prednisona asociado a inmunosupresores. Poliarteritis nodosa, ya lo han visto creo que hoy día o en estos días han visto poliarteritis ahí. Se infectan a hombres y mujeres por igual. La enfermedad es muy rara, no se ve mucho, sobre todo las primarias, pero a ver precipitantes, o sea, causas secundarias de poliarteritis nodosa, la infección por hepatitis B, la infección por hepatitis C, el parvovirus B19, el VIH, la leucemia de células peludas o tricoleucemia, tenemos el déficit de ADA2, etc. Y acá están los síntomas ya hemos visto eso adelante cuando hemos visto de vaso mediano. Entonces, ¿qué puede haber? Por ejemplo, puede haber púrpura necrótica, puede haber hipertensión maligna por compromiso de las arterias intraparenquimales, una insuficiencia renal. Ojo, una pregunta, ¿en los pacientes con poliarteritis nodosa hay glomerulonefritis? ¿Alguien? Pregunto. Pregunto a Katy Sarda. Katy Sarda. Katy. Muy bien, no está. Parece que no. A ver, Areta. Areta. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, no, más que todo es un compromiso renal, pero extraglomerular. Exactamente, como han respondido también igual en el chat, está Luis Andrés, está diciendo Gabriela, María de los Ángeles, Jacqueline, no, exactamente, pero hay insuficiencia renal por los infartos renales, entonces puede haber elevación de la creatinina, pero no voy a encontrar sedimento alterado. Proteinuria, puede haber algo de proteinuria muy, muy leve, pero prácticamente es negativa, o sea, es normal, entonces eso no voy a encontrar. Puede haber alteración de las arterias coronarias, la primera isquemia miocárdica, puede haber compromiso del testículo, puede haber compromiso del ovario, puede haber compromiso del intestino. En el intestino es algo muy, muy importante, porque estos pacientes pueden hacer perforaciones o sangrados gastrointestinales que muchas veces los llevan a sala de operaciones y hacen colectomías, o sea, sacan colon prácticamente completo porque no encuentran dónde es el sangrado. Bien, bien complicado a veces. Tengo muchos pacientes con este problema que han debutado así y que lamentablemente le quieren operarse, ¿no? Porque están con su bolsa de colostomía o de ileostomía y a veces es complicado estar con eso. Entonces, a veces no los quieren reoperar porque son pacientes muy, muy complicados. Avanzamos. Ojo, la poliarteritis nodosa puede ser sistémica, o sea, compromisos diferentes, ¿no? Neurológico, de compromiso genitourinario, compromiso, se me ocurre, cutáneo, pero hay panlocalizadas, es decir, que solo afectan un órgano. El más común es la pancutánea, que se puede manifestar como, por ejemplo, úlceras necróticas, se pueden como nódulos dolorosos, etcétera. Pero puede haber compromiso solo del testículo, puede haber compromiso solo del uréter, puede haber compromiso solo de vesícula. Hemos tenido pacientes que han venido por colecistitis, las han operado y al final era una poliarteritis nodosa de la vesícula nomás. O pacientes con el apéndice nomás, o pacientes con testículos jóvenes que empiezan con dolor testicular, que parece una torsión testicular, pero al final cuando hacen la biopsia encuentran que hay una poliarteritis nodosa. Los criterios de clasificación de poliarteritis nodosa no han cambiado. Es los únicos criterios que siguen igual desde el año 90 hasta ahora, siguen iguales, pero hay que tener mucho cuidado porque estos pueden confundirse con otros criterios también, así que, pero son los que usamos y tienen que haber 3 de estos de acá para que se cumplan. Laboratorio, reactantes de fase aguda pueden estar elevados, no existen autoanticuerpos que puedan estar asociados y el ANCA siempre es negativo. Acá vemos una angiografía, miren este riñoncito.
característico de los pacientes con poliarteritis nodosa que pueden hacer microaneurisma. ¿Y por qué son importantes estos microaneurismas? Porque si tú biopsias un microaneurisma, le das un microaneurisma con la aguja de biopsia, sangra. Y esto es un estallamiento renal y el paciente puede fallecer o perder, en el mejor de los casos, pierde el riñón. Y el tratamiento depende si es una enfermedad severa y no severa. Si es severa, se usa terapia con alta dosis de corticoides y ciclofosfamida, y si no es severa, se puede usar tratamientos con glucocorticoides asociados a otros inmunosupresores como metotrexate o azatioprina. Eso ya les comenté. Muy bien. Y vamos a ir por terminando con la vasculitis asociada a ANCA. Eso ya lo he revisado esta semana, también voy a avanzar rápido. Esto ya lo vimos, también ya lo vimos la definición. Y vamos a ver las incidencias. ¿Por qué? Porque esto de aquí es una incidencia y una prevalencia con, digamos, con datos europeos, donde predominan los hombres sobre las mujeres y aproximadamente 60 años de edad. Sin embargo, nosotros hicimos un estudio para ver en la población peruana, básicamente el Hospital Almenara, en un seguimiento de 28 años, cómo es la determinación de vasculitis ANCA. Y miren, de 212 pacientes, el promedio es 59 años. Se parece a lo anterior, ¿sí? 60 años está por ahí. Pero miren, predomina el sexo femenino, 65%. Y de todas ellas, más común, miren, 74% poliangitis microscópica, 19% la granulomatosis con poliangitis, y por último la eosinofílica. Y si lo discutimos por subtipo, miren, la poliangitis microscópica son pacientes mayores que los otros tres, 61 años, la granulomatous con poliangitis 53 y la FPA 48. Y el sexo, en la poliangitis microscópica predomina el sexo femenino. En la granulomatous con poliangitis muy iguales. Y en la granulomatous eosinofílica predomina el sexo masculino. Entonces, no nos parecemos a los europeos. ¿Sabes a quién nos parecemos mucho? A la población asiática oriental, es decir, Japón o China. Entonces, pero dirán, ¿pero qué compartimos? No sabemos. Entonces, hay que hacer estudios genéticos globales, que esperamos hacerlo en algún momento, para poder estudiar y saber si hay predisposición genética que nos lleve a estos problemas, ¿no? Muy bien, pero lo que quiero mostrar es que acá en Perú y en Latinoamérica hacemos estudios. Por eso yo le decía en forma entre broma y verdad a mi grupo, le decía, ustedes han revisado, pero no han revisado los temas de cómo estamos en Latinoamérica. Y en Latinoamérica tenemos información. Hay información en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil. Y tenemos una evaluación de una revisión sistemática de toda Latinoamérica. Entonces, revísenlo. Para eso está, para que ustedes lo revisen. ¿Y cómo nos fue la sobrevida? Miren, en 28 años de seguimiento, miren, a los 10 años, prácticamente el 50% de pacientes fallecen. Esto puede tener muchas explicaciones, porque nosotros no usamos mucho los tratamientos estándar, como por ejemplo rituximab, usamos muy poco por cuestiones de costo. El diagnóstico antes demoraba más, porque son 28 años de seguimiento, entonces puede haber muchos factores que puedan ir influenciados. Pero eso indica que debemos mejorar mucho más el diagnóstico y el manejo. ¿Y de qué depende el diagnóstico? De que ustedes como alumnos, cuando estén en atención primaria, sepan detectar estos pacientes y los envíen rápidamente. Que no lleguen ya a un paciente en diálisis, pues, que a veces pasa. Y este es el cuadrito que yo prefiero que aprendan. Miren, aquí abajo está la referencia. Si ustedes lo buscan, es un artículo, si no me equivoco, que es gratuito. Miren, y lo pueden descargar y tienen una diferencia de cada uno. Yo con mi grupo hemos discutido este cuadrito, es bien bonito, y te hace la diferencia entre cada uno, qué tienen en común y qué tienen diferente. Esto de acá es muy, muy, muy interesante. Muy bien. Por ejemplo, constitucionales. Los tres comparten los síntomas constitucionales. Unos más con porcentaje que otros, pero lo comparten igual. En piel, igual. Aunque en porcentajes diferentes, pero igual. Púrpura palpable, nódulos, rash pseudorticarial, libedo, úlcera. Pero en el compromiso ENT, ¿qué es el compromiso ENT? ¿Alguien me puede decir? Si no pregunto. Fernando Fidel. Ear, nose and throat. Exactamente, como también ha respondido Liliana Febres de Menuto en el chat. Entonces, es ear, nose and throat, es decir, oído, nariz, garganta.
La poliangitis microscópica es infrecuente, miren, infrecuente. Puede haber, sí, por ahí tenemos un paciente con una sinusitis, una cosita así, pero ¿en dónde sí es más común? En la granulomatosis con poliangitis. Ahí tenemos, miren, la sinusitis destructiva que lleva a deformidad de silla de montar, la rinitis con costras, la deformidad del septum nasal, otitis media. Pero en la granulomatosis eosinofílica viene un poquito más, inclusive, donde hay rinitis alérgica y poliposis. Pulmón. Los tres tienen diferentes. Algo que comparten quizás los tres, o los dos primeros, es que ellos dos pueden tener hemorragia alveolar, pueden tener también patrón intersticial, o sea, un EPI. Pero en el caso de la granulomatous con poliangitis, muy aparte de esto, también puede haber los nódulos, las cavitaciones, puede haber compromiso de estenosis bronquial y estenosis doble. Tenemos pacientes con vasculitis con estos compromisos. En cambio, en la granulomatosis eosinoфílica, el asma, prácticamente el 100% de los pacientes tienen asma. Puede haber nódulos migratorios, puede haber fusión pleural eosinófila. En el riñón, miren, hay proteinuria, hematuria, falla renal, o sea, glomérulo, nefritis. ¿Dónde es más frecuente? Poliangitis microscópica, 80%. Granulomatosis con poliangitis, 60-80. Y miren, EGPA, granulomatosis eosinofílica, es posible, poquito porcentaje, pero puede haber. Corazón, miren, ¿quién tiene compromiso más cardíaco? Los dos de acá pueden tenerlo, como miocarditis, como pericarditis isquemia, los tres en general. Pero ¿cuál tiene más compromiso? La granulomatosis eosinofílica como cardiomiopatía. Ojo, ojo, uveitis, conjuntivitis, episcleritis, pero la granulomatosis con poliangitis puede tener proctosis mono o bilateral debido a un pseudotumor orbitario. En laboratorio, las tres tienen pues incremento de BCG-PCR, anemia, trombocitosis. Este de acaso va a tener eosinofilia porque es granulomatosis eosinofílica. Y el ANCA. Acá creo que no se confundan. Que yo tenga ANCA-MPO o ANCA-P, que es perinuclear, no significa que es sinónimo de poliangitis microscópica. No. La ANCA-MPO o poliangitis o que es mieloperoxidasa o ANCA-P, que es perinuclear, está en el 60-85% de pacientes con poliangitis microscópica. Un 10 a 20 tiene ANCA-C, que es citoplasmático, o PERTES, que es proteinasa 3. Y hay un porcentaje pequeño que es negativo. En este caso, en la granulomatosis con poliangitis, la mayoría es PR3 o ANCA-C, pero hay un porcentaje que puede ser ANCA-MPO, perinuclear, o que puede ser negativo. Pero, por ejemplo, en la granulomatosis eosinofílica, la mayoría suele tener ANCA-MPO, pero hay un gran porcentaje de ellos que son ANCA negativos. Y eso dificulta. ¿Por qué? Porque hay enfermedades eosinofílicas que pertenecen a los síndromes hipereosinofílicos que se pueden parecer mucho a la granulomatosis eosinofílica con ANCA negativo. Muy bien, para ir terminando, ¿quién me dice qué es esto? ¿Alguien? Nariz sencilla de montar. Ya, levante la mano. ¿Quién fue? Muy bien, Gabriela. Nariz sencilla de montar. Muy bien, excelente. Vamos a pasar a otro. Aquí que ven. Ingrid. Desviación del tabique y la silla de montar. Por ahí. Exactamente, mire, hay una desviación del tabique y nariz sencilla de montar, ¿no? Muy bien. Aquí que ven. ¿Alguien? Liliana Febres dice sinusitis. Muy bien, hay sinusitis, miren. Acá hay sinusitis. Normalmente es un seno paranasal de estar neumatizado, lleno de aire, y el aire es negro, pero acá hay una densidad, ¿no? Entonces este es líquido. Hay sinusitis. ¿Pero qué más? Fernando Fidel. Pseudotumor periorbitario, doctor. Sí, acá hay una tumoración. Acá hay un tumor periorbitario y acá también hay destrucción, ¿no? De la arquitectura nasal. Aquí que ven. Fernando. Una estenosis epiglótica. Excelente. Vemos acá una alteración a nivel de la glotis y un engrosamiento. Aquí. Adrián Patrick. ¿Me puede escuchar, disculpe? Sí.
Creo que es estenosis bronquial izquierda. Bueno, mejor, no. Nódulos pulmonares, creo que es más. No, tiene una estenosis. También tiene unos nodulitos No. acá. Tiene unos nódulos, pero mira este bronquio. ¿Cómo está? Su calibre. Mire este. Está arrosariado, ¿no? Ujú. Hay una estenosis bronquial. ¿Qué se Gracias, muestra doctor. acá? Mira, acá está el bronquio y acá está, mira, cerrado. Aquí, ¿alguien? Ingrid, Protosis tubo ocular, un vamos tumor. a la música. Protosis, Sí, hay una protosis, pero identifica ¿por qué? ¿Qué hay acá? un tumor, un Un tumor. tumor o un pseudotumor retroorbitario. Retro porque está detrás de la órbita. Y hay una proptosis, ¿no? Miren cómo está por fuera el ojo, ¿no? Y acá, Adrián Patrick, Perdón, escleritis necrotizante, creo que es. una escleritis necrotizante que acá también se ve, ¿no? Aquí, ¿qué hay? Luis André, Sí, doctor, se nota claro un nódulo pulmonar. un nódulo, ¿no? Grandote. ¿Qué dicen en el chat? Nódulos, Andrea Rojas, muy bien. Aquí, Fernando. Enfermedad pulmonar intersticial, No, no tanto. ¿no? Andrea Rojas dice cavitación. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Dónde está la cavitación? A ver, Andrea Rojas, que has respondido por mensaje directo. Prende tu micro. Andrea. Andrea dice en el pulmón izquierdo. No quiere participar por el chat, solo quiere participar escondida. Muy bien. Sí, miren, si se dan cuenta acá, tenemos un nódulo en el pulmón derecho, en la parte superior, en el ápice, miren. Y en el lado, en el pulmón izquierdo, vemos también un nódulo, pero cavitado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esta densidad central que es aire. Entonces es un nódulo cavitado. Muy bien. Aquí, Luis André, Justo hay presencia de aire, doctor, es la cavitación. una cavitación gigante, ¿no? Aquí, Adrián Patrick. El patrón reticular, doctor. O creo que es Aquí más sí hay un EPID, una enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Que hay infiltrados reticulares, pero también hay estos infiltrados como panal de abeja, o sea, está haciendo una fibrosis pulmonar. Esto ya vimos la hemorragia. Miren, esta es una hemorragia alveolar, que es de un caso que tuvimos cuando yo era residente. Me explayaría explicándoles qué fue el caso, porque el caso al final la paciente murió porque el pulmón se tomó totalmente, que a la paciente no le ayudaba al ventilador y tuvieron que lamentablemente, como se dice en el argot, bajarle el dedo. ¿Por qué? Porque ya no iba a mejorar con nada. Es una paciente que, miren, empezó así. ¿Qué es estas imágenes? ¿Alguien me puede decir? Fernando Fidel. Enfermedad pulmonar intersticial, doctor. Ya, pero ¿qué estamos viendo acá? El ¿Cómo se patrón de llama este? vidrio esmerilado. Esmerilado o vidrio deslustrado, algunos le dicen también vidrio esmerilado, vemos bilateral. Era una paciente, les comento rápidamente, una paciente mujer joven, 35 años, 36 años, que estaba en diálisis con diagnóstico ya de vasculitis, que ingresa por disnea progresiva con estas imágenes. Yo me acuerdo mucho, yo era R3 creo, la fui a ver a emergencia, como a las 5 de la tarde, con cánula binasal, hablaba conmigo, conversamos, y decidimos iniciar un tratamiento, el cual lamentablemente no le iniciaron en emergencia. Y cuando voy a verla al día siguiente, no estaba. ¿Dónde apareció? En la UCI, porque se complicó. Y de lo que estaba así, se puso así. Miren, era un pulmón blanco prácticamente. Se le dio pulsos de metil, se le llevó en UCI ya le empezaron a dar el tratamiento, se le hizo recambios plasmáticos,
se le dio inmunosupresión, el pulmón fallaba, estaba reteniendo CO2, ya tenía CO2 en los agas de 90. Lamentablemente era un pulmón tan restrictivo que ya no se podía hacer nada, así que lamentablemente tuvieron que hablar con la familia y decirle, ya no se va a hacer más, no se puede, y la desconectaron y falleció. Era una paciente que lamentablemente no sobrevivió porque tuvo un cuadro severo. Esa es moraleja, hay que detectar y tratar. Si se demora, pasan estas cosas. Como les decía, un tercio de los pacientes no tienen, un segundito, ya, un tercio de los pacientes no tiene hemoptisis. Esta paciente que les comento no tuvo hemoptisis. Y cuando yo la fui a ver, ya tenía como 4 o 5 días en hospitalización de emergencia pensando que era una neumonía, porque decían, no hay hemoptisis, no es hemorragia alveolar. Y como les dije, no necesariamente tiene que haber, era una paciente con vasculitis, con infiltrado alveolo intersticial bilateral, con caída de hemoglobina, es una hemorragia alveolar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y como habíamos hablado, en las vasculitis ANCA hay la glomerulonefritis, pero hay una entidad importante que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que aquí está la definición. Como dice acá está en inglés, si la pueden traducir, lo que dice más o menos es así. La nefritis rápidamente progresiva es definida como un síndrome con abrupto o inicio insidioso de hematuria, proteinuria, anemia y falla renal aguda rápidamente progresiva. Y hallazgos especiales en la microscopía de luz de la espécimen de la biopsia renal, de lesiones crescénticas, las cuales usualmente involucran la gran mayoría de la arquitectura de los glomérulos. Es también caracterizada por pérdida rápida de la función renal, una tasa de filtración glomerular del menos del 50% dentro de los 3 meses siguientes, con hallazgos histológicos de lesiones crescénticas, las cuales usualmente involucran más del 50% del glomérulo. Acá uno de sus compañeros me escribe por mensaje directo y me dice, doctor, ¿puede ser un síndrome pulmón-riñón? El síndrome pulmón-riñón o el síndrome reno-pulmonar es el síndrome que presenta tanto glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a hemorragia alveolar difusa. Esos dos componentes hacen la enfermedad. Un segundo. Esos dos componentes hacen la enfermedad. Les pregunto a ustedes, cuando ustedes ven un paciente en la emergencia, en la hospitalización, que tiene un síndrome renopulmonar o pulmón-riñón, puede ser muchas causas. Puede alrededor de 20 causas hasta más. Pero cuando ven un paciente con estas características, tienen que pensar en 3 entidades. ¿Quién me puede decir qué 3 entidades las principales que yo debo pensar cuando veo un síndrome pulmón-riñón o renopulmonar? A ver, por mensaje directo me está escribiendo Luis Andrés, dice, les y vasculitis, pero, a ver, ¿vasculitis cuál? Takayasu, arteriolas gigantes, poliarteritis nodosa. Sean más específicos. María de Los Ángeles me dice, polengitis microscópica y Good Pasteur. A ver, ¿alguien? ¿Quién alza la mano o pregunta? Polengitis granulomatosa y PAN. PAN nodosa. A ver, Luis André, la panarteritis nodosa, recuerda que es de vaso mediano. No hay glomerulonefritis. No hay capilaritis para que te dé hemorragia alveolar. Fernando Fidel dice, les, ANCAS y GP. O sea, ¿GP te refieres a Good Pasteur? Sí, doctor. Ya. Muy bien. Esas son las 3 entidades que uno tiene que pensar cuando ves una glomerulitis rápidamente progresiva con hemorragia alveolar, sea un síndrome pulmonar. Primero, les, lupus. 2, vasculitis ANCA. Pero, ¿cuál de las 3 vasculitis ANCA es la que más da? La GPA. No, la polengitis microscópica. Ingrid,
Sí, eso iba a decir. Ajá. Entonces, tenemos lupus, vasculitis ANCA. De las vasculitis ANCA, la más común es la poliartritis microscópica, seguido por la granulomatous con poliartritis, y la tercera es la enfermedad por antimembrana basal glomerular, o también llamada enfermedad de Gould-Pasteur. Entonces, puede ser por otra causa, por supuesto, pero tienes que pensar a la cabeza esas tres. ¿De acuerdo? Muy bien, esto no es necesario. Los criterios de clasificación también han cambiado. Actualmente, otra causa puede ser, por supuesto, pero como les dije, las tres principales que hay que pensar son esas tres que les acabo de comentar. Los criterios han cambiado también y a partir del 2022 ya tenemos criterios de clasificación con puntajes. Tenemos para poliartritis microscópica, tenemos para granulomatous con poliartritis y la eosinofílica. Eso ya lo revisan ustedes. Y tratamiento, como les dije, no se metan mucho, pero que hay un resumen. Aquí está la bibliografía, también es una revista gratuita, donde comparan las guías del ACR y de la Vasculitis Foundation, tenemos del EULAR y de la CADIGO, y vamos a ver cómo se va tratando. No se metan mucho en el tratamiento. En general, para que tú trates a un paciente, tienes que determinar la severidad de la enfermedad. No se tratan todos por igual. Hay que ver si hay amenaza de la vida o de la función de un órgano y de acuerdo a eso uno va a tratar de acuerdo a eso con la intensidad. Hay muchos cambios en el tratamiento. Antes se decía corticoides 1 miligramo por kilo a todos. No, ya se ha visto que dosis intermedias como medio por kilo tienen la misma efectividad que 1 por kilo, entonces se usa menos. La plasmaféresis, hay un estudio que salió en el año 2020, el estudio PEXIVAS, que dijo que plasmaféresis ya no funcionaba, que no deberíamos usar. Sin embargo, se ha visto que en algunos subgrupos de pacientes, como aquellos pacientes con cuadros renales severos, plasmaféresis puede mejorar el pronóstico renal a largo plazo. Entonces todavía lo usamos. Muy bien, entonces con eso no tengo otra cosa adicional. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Qué curioso que al final de la clase ya haya 111 participantes, cuando éramos casi 80. Curioso. Dime, Fernando. Doctor, disculpe, no me quedó muy claro al principio de la clase cuando una persona con arteritis de células gigantes no es bien tratada, ¿puede tener un alto riesgo de presentar aneurismas de la aorta? ¿O si de plano no es tratada? Ya. Eso no es muy común. No tanto así. Las arteritis células gigantes, como te digo, pueden ser de diferentes presentaciones. La craneal, que es la más común, la que ustedes todos conocen, que tiene cefalea, dolor de cuero cabelludo, claudicación mandibular, ¿no? Tenemos la otra, que es la de vaso grande. Sin embargo, la de vaso grande sintomática son más o menos el 20% de los pacientes con arteritis células gigantes. Pero si ustedes recuerdan, en la diapositiva puse que 80% subclínica con PEX-CT. ¿Qué significa eso? De que algunos pacientes que pueden tener el compromiso craneal y no tienen síntomas de vaso grande, si tú les haces un PET-CT, vas a encontrar que la aorta probablemente esté inflamada. Y si tú tienes un problema de aorta inflamada, o sea, de una aortitis, es altamente susceptible que hagas aneurismas. Por eso es que los pacientes con arteritis gigante tienen hasta 17 veces más riesgo de hacer aneurismas de aorta. Que tú no trates bien a un paciente te va a dar aneurismas, puede ser que sí, pero probablemente más bien vas a tener otras complicaciones. Recuerda que la arteritis gigante de compromiso craneal puede tener compromiso de neuritis óptica y ahí sí vas a perder la visión. Entonces puede que te dé más riesgo de que pierdas la visión que un aneurisma. Pero en un paciente que tiene arteritis gigantes, que tú ya diagnosticaste, que tiene compromiso craneal, no te olvides, hazle por lo menos una tomografía de tórax o de tórax y abdomen para descartar que no haya aneurismas. ¿Ok? Gracias, doctor. Y disculpe, cuando hago una biopsia de la arteria temporal, cuando estoy sospechando de una arteritis igualmente de células gigantes, ¿por qué si me sale negativa la biopsia ya no me recomiendan hacer otra? ¿Puedo causar algún daño? ¿Es por eso? En algunos casos se ha visto que puede haber necrosis del cuero cabelludo. Entonces, a veces no se sugiere. Hay algunos que sí sugieren hacerle en la otra. Pero yo sugeriría que si tú haces en una y no te salió,
tienes que plantear dos cosas. Primero, uno te puedes plantear que pues seas tan piña que pues biopsiaste el área que no está comprometida, ¿no? Esa es una. O la otra opción es que el diagnóstico que te has planteado no sea. Entonces, ahora, hay nuevas, nuevos procedimientos diagnósticos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la ecografía para ver si no hay algo que te puede evitar hacer la biopsia. Hay resonancias de arteria temporal que también te puede ver la inflamación del vaso sanguíneo. Sin embargo, si en nuestro medio, para empezar, la arteriosclerosis gigante no es muy común. ¿Puede ser infradiagnosticada? Sí, pero no creo que tanto porque si no viéramos mucho más pacientes hospitalizados en otros servicios como neurología, por ejemplo, ¿no? Que tenga un infarto, una neuritis óptica o algo más, ¿no? Que no solemos ver. Pero, este, ya, se me fue la idea que te estaba contando en esta parte. Ah, de la biopsia, doctor. Ajá. Entonces, y lo otro es de que la ecografía tiene que ser hecha con alguien que sepa. A veces nosotros hemos mandado en el hospital paciente con sospecha de arteriosclerosis gigante hacer ecografía temporal, no la hacen porque no saben hacerla. Y si yo le mando a hacer una resonancia, me van a decir, no, no hacemos ese tipo de resonancia. Entonces, depende mucho la experiencia del médico para que tú puedas tener una respuesta o un examen clínico o un examen de ayuda diagnóstica bastante confiable, ¿no? Entonces, a veces pasa. Entonces, si tú quieres evitarte hacerte la biopsia, mejoras la ecografía o haz la resonancia. Pero, como les digo, en nuestro medio, al ser una enfermedad no tan común, no hay mucho entrenamiento en esto. Entonces, a veces no se puede hacer. Gracias, doctor. Y por último, quería pedirle si por favor podría pasar sus diapositivas actualizadas. Ya, no suelo pasar las diapositivas por una cuestión que alguna vez las he pasado y si ustedes las buscan en YouTube, están en YouTube. Sí, las he encontrado en YouTube, creo que inclusive con el audio y todo, entonces no es que esté mal, pero estas diapositivas toman tiempo hacerlas y que ustedes lo compartan y lo suban a YouTube ya es mucho, pues entonces por esa razón ya no suelo compartir mis diapositivas. Lo que sí les puedo decir es que en cada diapositiva que yo he mostrado hay una referencia y esas referencias son importantes y ahí pueden sacar los datos. Ahora, si ustedes quieren algún artículo, cosa, yo se los puedo pasar, pero las diapositivas sí, lamentablemente no las estoy pasando. Está bien, Eh, doctor. Muchas gracias por su ¿al- disposición de todas formas. ¿Alguna pregunta, alguna otra duda? Muy bien, eso es todo. Entonces, cuídense mucho. Espero que les haya gustado el curso.